camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios, Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a empezar la reunión haciendo un breve repaso de estos escritos, de los 3 escritos anteriores que meditamos el lunes pasado. Empezamos ¿con qué? Con el tema de la purificación. La purificación interior a través de la humildad, es decir, a través del conocimiento de sí mismo y del aniquilamiento del yo. Tenemos que entender que esto es muy necesario porque la voluntad humana, al actuar sola, sin la intervención de la voluntad divina, que formó barreras, formó muros que interrumpieron esa comunicación de bienes, esa comunicación con la gracia divina. Entonces Jesús le dice a Luisa que para derramar sus gracias a torrentes, ella debe comprender que por sí misma no puede nada. Al aniquilar su yo y vivir como esa niña, ese niño envuelto en pañales en los brazos del Padre, ella deja de actuar sola, ya tiene la asistencia del Padre. Entonces hay que demoler lo que impedía que la gracia fluyera. Así ya no es la voluntad humana la que está actuando, la que está creando esas barreras. Ahora es la gracia que ha tomado el control. De esta manera se empieza a recuperar ese tiempo perdido del que hablaba Luisa. Después vimos el siguiente escrito, que es el olvido de las culpas. Luisa perdía tiempo, digamos, y energía pensando en eso, en el pasado, envolviéndose, como dice el escrito, en el fango pasado, con remordimientos de ese pasado. Jesús le explica que pensar en estas culpas pasadas, una vez que las hemos confesado en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, y hemos sido perdonados por la misericordia de Dios, es envolvernos en el fango si seguimos con esos pensamientos. ¿Qué hace Jesús? Le ordena a Luisa que olvide para que ese tiempo se convierta, por el contrario, en ese vuelo hacia el cielo. El alma no puede estar mirando hacia atrás, debido a que es un impedimento para avanzar si está todo el tiempo pensando en el pasado, y ese es un peso, en un pasado que Dios ya lo olvidó. La criatura debe estar atenta, a amarlo en este presente, en su presente, con tal potencia, con tal amor presente que va a ir llenando los vacíos del pasado. Y finalmente vimos el último escrito, que fue la imitación de la vida de Jesús. Jesús quiere hacer de Luisa y de ti y de mí una imagen perfecta de Él, desde su nacimiento hasta su muerte. Luisa, al imitarlo, ya no vive su propia vida limitada con sus mismas fuerzas, sino que ahora está tomando la fuerza de Dios. Porque recordemos, un solo acto hecho fundido en la divina voluntad con la fuerza de Jesús compensa ese vacío de años de vida puramente hechos con actos humanos. Cuando Luisa le pide a Jesús que Él mismo le enseñe el modo cómo debía de hacer para reparar ese tiempo pasado, Jesús, ¿qué le responde? Directamente proponiéndole la imitación de su vida.
Esto significa que al dejar que Jesús viva en ella, cuando dejamos que Jesús viva en nosotros, los actos presentes adquieren un valor divino de eternidad. ¿Por qué? Porque comenzamos a tomar las mismas características de los actos divinos. Entonces, estos actos divinos de eternidad va a impactar en todos los tiempos, en el pasado, en el presente, en el futuro, en todas las generaciones, y va a ir compensando el acto vacío del pasado. Entonces, el tiempo perdido o pasado es esencialmente el tiempo también en que nuestras tres potencias del alma, acordémonos, y yo siempre voy a estar hablando de las potencias, porque estas potencias van a intervenir todo el tiempo en nuestros actos, por muy sencillos e insignificantes que nos puedan parecer. Entonces, el tiempo en que estas tres potencias, la inteligencia, la memoria y la voluntad, estuvieron fuera del centro de Dios, cuando estuvimos haciendo actos solo con nuestra voluntad humana. Estas enseñanzas buscan que las potencias regresen a esa finalidad por la cual Dios las creó. Es decir, que estas potencias del alma estén siempre en orden a Dios. Así, al volver a ese orden, el reino de Dios y el reino de la criatura vuelven a ser un solo reino, lo que va a permitir una comunicación de bienes que va a ir compensando todos los vacíos del ayer. En resumen, Jesús nos enseña que no se recupera el tiempo pasado con remordimientos, pensando, no, sino tomando la fuerza de Él. ¿Para qué? Para realizar actos que al estar fundidos en su querer, tienen el peso de la eternidad y pueden llenar esos vacíos de toda una vida hecha con actos humanos. Entonces, los escritos que ahora vamos a meditar a continuación son el espíritu de rectitud, luego el espíritu de mortificación y lo que significa empezar a meditar las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A continuación vamos a tener un resumen de estos escritos para ver como una hoja de ruta de lo que vamos a ver, para tener una mayor claridad en esta enseñanza y poder ver la interrelación entre ellos, en ese trabajo realizado por el divino querer que comenzó en Luisa y continúa haciéndolo en nosotros. Entonces comenzamos. El trabajo del divino querer en esta humanidad. En la primera etapa, en el primer escrito que vamos a ver esta mañana, es el espíritu de rectitud. Es decir, Jesús enseña a tener el ojo fijo en Él y el otro ojo en lo que vamos a hacer. Si hemos leído los escritos y confío y espero que así sea, me van a ir entendiendo. ¿Cuál es el objetivo del alma? La simplicidad y la pureza, es decir, que Dios sea el único fin de cada uno de mis actos, logrando de esta manera que nuestras potencias, la inteligencia, la memoria y la voluntad, se orienten solo a agradarlo a Él. ¿Qué vamos a derribar aquí? La esclavitud de las criaturas, el deseo de agradar a otros o buscar el gusto propio que desvía el camino, que nos desvía. En otras palabras, no es solo hacer las cosas bien, sino es unificar la mirada. Jesús le enseña a Luisa que la rectitud es tener el ojo fijo solo para agradarlo a Él. Es simplificar la vida, pasar de buscar 1000 aprobaciones humanas a buscar solo una aprobación. ¿Cuál? La divina. Entonces, el gran enemigo aquí es la esclavitud a las criaturas, estar pendiente de lo que nos dicen las criaturas. Cuando obramos para ser vistos solamente por las criaturas o tener la aprobación, ahí vamos llevando nuestro acto como un acto que va por el camino que no le corresponde. Es un acto que nos infla de aire, pero es vacío, sin ningún sentido. Y estamos perdiendo esa sustancia divina. Entonces,
Tenemos como imagen, para que nos acordemos, los dos ojos que nos enseña Jesús. Un ojo mira a Jesús y el otro va a mirar siempre la acción que vamos a realizar. ¿Para qué? Para asegurar que la luz divina guíe cada paso, cada acto, para no tropezar. Después vamos a ver en la segunda etapa el espíritu de mortificación. ¿Cuál es qué significa esto? ¿Cuál es la acción de Jesús? Jesús va a sellar su propiedad. Jesús pide que en cada acto que hagamos esté presente el injerto de la cruz, que en cada obra, en cada pensamiento, cada palabra, cada latido, y actúa como un fuego. El espíritu de mortificación es esa cal que va a quemar, es ese fuego que va a ir quemando nuestras imperfecciones para ir espiritualizando a nuestra alma. Aquí, ¿cuál es el obstáculo a derribar? El ego. Esos palacios que nos hemos formado en nuestro interior, esos palacios de orgullo, de pasiones, de vicios, que impiden que Jesús reconozca nuestro actuar como obra suya. El espíritu de mortificación, entonces, hay que entender que no es un castigo, no, por el contrario, es un injerto de vida. Jesús explica que, así como una moneda necesita la imagen del rey para ser válida, nuestras obras también necesitan el sello de la mortificación para ser reconocidas por el cielo. Es el proceso de morir al yo, a ese que debemos de llegar en esa aniquilación de nuestro yo, para que él sea nuestra única vida. Entonces, el espíritu de mortificación va a ir derrumbando, va a ir quemando esos palacios del orgullo, de la desobediencia, etcétera, para volver a edificar, pero esta vez palacios de virtudes. Y finalmente tenemos la etapa de la meditación, del tercer escrito, la meditación de la pasión de nuestro Señor. Aquí es el llamado a los hechos. Jesús, ¿qué va a hacer? Nos va a introduce al alma en el mar inmenso de su pasión, para que podamos comprender su gran amor y la servidad de sus penas, lo que él vivió. ¿Cuál va a ser el objetivo del alma? Imitarlo en su vida, lograr que el sufrir se vuelva dulce y que el alma se transforme por los rayos de paciencia y humildad, que es el conocimiento de sí mismo y de obediencia, en una imitación propia de su vida. ¿Cuál va a ser el obstáculo que vamos a derribar aquí? Va a ser esa resistencia natural que tenemos al sufrimiento, el temor por nuestra naturaleza de recibir esas mortificaciones, de esos golpes, de llevar una cruz, que todo eso nos da la desemejanza con el modelo divino. Entonces, es el paso de la teoría a los hechos. Jesús te invita a ti, me invita a mí a internarnos en ese mar inmenso de su luz. No es solo recordar un evento histórico, es dejar que los rayos que salen de ese mar inmenso, de sus virtudes divinas, con su paciencia, con su humildad, lleguen a herirnos y nos vayan transformando por completo. Aquí el punto clave, como digo, es la imitación de su vida. Al ver cuánto Jesús sufrió por nosotros, nuestras propias penas, que se van a convertir al costado de las penas que vivió Jesús, en sombras. Y nuestro sufrir se va a volver dulce. Vamos a llegar a un estado donde ya no podamos estar sin este sufrimiento. La imagen acá es la imagen del espejo de luz. Nos vamos a reflejar en esa luz. Al sumergirnos en la pasión, el alma se mira frente a frente con un Dios totalmente humilde, totalmente paciente. Y al vernos que no somos nada semejantes a Él, vamos a sentir el deseo ardiente de transformarnos. ¿Para qué? Para ir consolando a nuestro Dios, a nuestro amante Jesús. Entonces, con este breve resumen, vamos a dar inicio entonces al primer escrito, al espíritu de rectitud.
El término recto en la Biblia, cuando hablamos de una persona recta, se refiere a una persona que vive conforme a las leyes y a los principios de Dios. Y de esta manera va a ir demostrando integridad, rectitud y una rectitud moral. Este concepto está presente siempre en las Escrituras y destaca las características y comportamientos que definen toda una vida que agrada a Dios. Uno de los ejemplos más notables que tenemos en el Antiguo Testamento de un hombre recto fue Job. En el libro de Job, si lo leemos en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Debemos recordar que Job fue un hombre más que bueno. Acá la palabra nos dice que era íntegro, es decir, que era un hombre sin reproche. Nos dice que era recto, es decir, vivía de acuerdo con las normas establecidas por Dios. Nos dice que era temeroso de Dios, es decir, que él era consciente de sí mismo, de su nada, de su humildad, y era sumiso a todas las disposiciones divinas. Y finalmente nos dice que era un hombre apartado del mal, es decir, que rechazaba todo cuanto se podía oponer a los deseos que Dios tenía sobre él. La vida de Job nos ejemplifica las cualidades de este hombre recto, ya que solo buscaba constantemente honrar a Dios a pesar de las duras pruebas y del sufrimiento que tuvo que tener, que tuvo que vivir y experimentar. No voy a contar la vida de Job, creo que todos la conocemos, y si no la buscamos para entender este principio de la integridad del hombre recto. En el escrito del espíritu de rectitud, Jesús empieza diciéndole a Luisa: quiero que seas siempre recta en tu obrar. Acabamos de meditar lo que significa ser un hombre recto según la Biblia. En la doctrina de la divina voluntad, este escrito del espíritu de rectitud nos va a aportar 3 enseñanzas vitales para el obrar de una persona recta. Primero, habla de la mirada simple. Jesús, que le enseña a Luisa y nos enseña a nosotras, que obres siempre con un ojo, le dice: me debes mirar a mí, y que en el otro debes mirar lo que estás haciendo. Hacer constantemente este ejercicio va a evitar que la intención del acto se desvíe hacia dónde, hacia las criaturas, hacia el amor propio o a nuestro yo, lo cual volvería a traer a que se origine ese polvo en nuestro corazón, eso que vimos, y espero que lo recuerden, en el escrito pasado cuando meditamos el desapego. Cada vez que estamos solamente atendiendo lo de nuestra naturaleza humana, las criaturas, formamos ese polvo que circunda nuestra mente, nuestro corazón, y hace que sintamos la debilidad de la gracia, la asistencia de la gracia muy débil. Después tenemos la desaparición de las criaturas. El alma no puede ser esclava de las criaturas. Al actuar diciéndole a Jesús constantemente: solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, el acto se va a ir volviendo puramente divino y la criatura no pierde sus fuerzas en hacer juicios o en estar tratando de agradar a actos humanos, a las criaturas. Y por último tenemos la transformación del sufrimiento. Incluso cuando las personas puedan llegar a mortificarnos, puedan llegar a injuriarnos, etc., la rectitud va a permitir ver a Jesús detrás de cada mortificación, detrás de cada injuria. Así que lo que antes era un tiempo, entre comillas, perdido, en amargura, como respuesta a lo que nos hacían las criaturas, se va a convertir en un regalo de belleza, en un regalo rico en méritos, que nos van a ir asemejando a la vida de Jesús. Lo que triunfa y santifica todo en los actos de una criatura es obrar con esa intención exclusiva de solo agradar a Dios.
Basta que nuestra intención se desvíe, que no sea esa, para desordenar toda nuestra obra, todos nuestros actos. Entonces el recto obrar es lo que mantiene siempre encendido el fuego del amor divino en el alma. Cuando no obramos rectamente, ¿qué hacemos? Son como esos soplos que damos, que vamos a apagar ese fuego. ¿Y cuáles son esos soplos humanos? Es nuestro amor propio, es la propia estima, es solo el deseo de agradar a los demás, etcétera, etcétera. Cuando Jesús le dice a Luisa y nos dice a nosotros, con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo, quiero, es querer de Dios que las criaturas te desaparezcan del todo. Aquí el espíritu de rectitud se está revelando como esa fuerza que unifica y nos va a ordenar que las potencias del alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. ¿Cómo así? En la mirada simple y fija en Jesús, nos va a ordenar la inteligencia en orden a Dios. Obrar, como nos dice Jesús, con el ojo fijo en Él, va a permitir que nuestra inteligencia no juzgue si las cosas me gustan, no me gusta, si es penosa o no, si me agrada o no, sino que solo vamos a ver el querer de Dios. Esto es lo que pone la potencia en orden a Dios. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, en la desaparición de las criaturas, cuando nos pide que las criaturas deben desaparecer, ¿qué va a pasar acá? La potencia de mi memoria y de voluntad entran en orden a Dios. Para que el alma no sea esclava de las criaturas, Jesús nos está pidiendo que desaparezcan de la vista de la criatura. ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a proteger a nuestra memoria de los juicios humanos y a la voluntad del deseo de agradar a otros. Y así vamos a evitar hacer esos soplos, originar esos soplos que van a ir apagando el fuego del amor divino. Y en la transformación del sufrimiento, incluso cuando hay actos que nos puedan afectar, como contradicciones, injurias, el espíritu de rectitud va a permitir ver a Jesús detrás de ese acto que nos origina un sufrimiento. Esto vuelve al alma semejante a Él y nos va a ir enriqueciendo con méritos, haciendo que cada vez comencemos y sigamos caminando en una actitud recta y en paz, sobre todo la paz. Obrando con esta rectitud viene a ser el filtro que convierte cualquier acto ordinario, como el caminar, el hablar, el obrar, el trabajar, etc., en un acto santo, porque su único fin que es agradar a Dios. Esta es la forma práctica de ir llenando esos actos vacíos del pasado, de ir reparando ese pasado. Si el pasado fue un desorden, en el presente, actuando rectamente, vamos a entrar en ese orden, en esa belleza que va a ir reflejando de dónde está siendo originado ahora mi acto, de una fuente divina. Ahora, aquí también vamos a ver esta relación que hay entre el espíritu de rectitud y estas puertas de oro, como llaman los escritos, a las potencias del alma, a las tres potencias del alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Si las potencias son las vías de entrada de Dios al alma, ¿qué va a ser la rectitud? La rectitud va a ser esa llave que las va a mantener estas puertas abiertas y funcionando, trabajando, obrando divinamente. Entonces, Jesús define a la inteligencia como ¿qué? Como tener el ojo fijo en Jesús. La rectitud entra aquí como al obrar con un ojo fijo en Jesús. La inteligencia va a dejar de juzgar, que les estaba diciendo, si es algo que me agrada o no me agrada, etc. O si las criaturas son buenas o malas, etc. ¿Cuál va a ser el resultado de esta mirada fija en Jesús? Nos va a permitir cumplir siempre su fin. ¿Cuál es? Comprender a aquel que nos ha creado. Eso nos da la potencia de la inteligencia. Con la memoria,
que es la desaparición de las criaturas en todo tiempo, en todo acto. La memoria que nos explican los escritos es la vía para recordarnos siempre de la voluntad continuamente. ¿Cómo actúa aquí la rectitud? Jesús pide que las criaturas te desaparezcan del todo. Al no mirar a las personas, sino a Jesús detrás de cada acto, de cada orden o de cada mortificación que tengamos, la memoria se vacía de esos soplos humanos como el respeto humano o la aprobación, la estima del yo, porque ya no es la criatura, ahora es Jesús que está detrás de ese acto que quiere que yo realice o que quiere que yo viva. ¿Cuál va a ser el resultado? Al desaparecer lo humano, la memoria queda como esa habitación segura donde solo está el recuerdo de Dios. Ahí habita Dios. Y finalmente con la voluntad, recordemos que Dios al crearnos nos dio las tres potencias del alma, pero puso la voluntad en medio de la inteligencia y la memoria, no lo olvidemos, porque la inteligencia y la memoria sostienen a que nuestra voluntad vaya por ese camino recto. Entonces, la voluntad es la vía para ir a hacer, a actuar en el querer de Dios, a ir en esa voluntad de su creador, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Entonces, obrando así, como nos pide el Señor, y diciéndole, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar. La rectitud va a ser ese hilo recto, esa vía recta que va a evitar que nuestro acto se desordene o llegue a ser inútil. La rectitud, nos dicen los escritos, es ese maestro que va a dirigir esa música espiritual en nuestra alma. ¿Cuál va a ser el resultado? Esta intención pura de solo agradar a Dios va a actuar ya no con ese soplo humano, sino con ese soplo omnipotente que va a mantener siempre ese fuego ardiente del amor divino. Va a ir permitiendo que nuestra voluntad se funda constantemente en la voluntad divina. ¿Cuál va a ser el resultado final? Cuando el espíritu de rectitud logra que estas tres potencias regresen a ese orden, va a suceder lo siguiente. Las tres potencias se van a dar las manos, van a actuar en conjunto, en unidad, para cumplir la finalidad para la cual fueron creadas. ¿Qué va a pasar a continuación? Se abren esas puertas de oro para recibir de Dios siempre que sus bienes y sus cualidades divinas, todo lo que Dios quiere darnos. Y finalmente el reino de la criatura, nuestro reino humano que nos hemos formado y el reino de Dios van a dejar de estar divididos y solo se van a juntar en un solo reino y van a formar uno solo. ¿Por qué? Acordémonos de lo que vimos la semana pasada. Dejamos nuestro yo para hacer que nuestro todo vive en mí y yo soy ¿qué? La nada. Es así que la rectitud va a asegurar que estos hilos que nos conducen en la intención de nuestro acto involucren a nuestras potencias y sean rectos. Recordemos siempre que esta rectitud es una ciencia que nos va a llevar por el camino recto, que nos va a transformar lo que antes eran barricadas, lo que hacíamos con nuestra voluntad humana, va a transformar en esas puertas de oro que van a estar siempre abiertas para recibir ese flujo de la voluntad divina. Entonces, si tuviera que hacer un resumen del espíritu de rectitud, de esto que hemos estado hablando, vamos a comprender que el camino de la santificación y la divina voluntad debemos ir reconociendo que no existe otro camino que el espíritu de la rectitud. La rectitud no es solo una virtud, no, hay que ir más allá. Es el maestro que va a dirigir todo nuestro camino, va a dirigir toda nuestra música espiritual en el alma. Va a ser ese director que va a dirigir nuestras acciones. Por más santas que sean o parezcan, si lo hacemos como actos humanos, van a sonar desafinadas y van a perder ese valor eterno. Entonces, esta práctica constante de este espíritu de rectitud
comienza con una regla de oro que le dio Jesús a Luisa y que nos los dé a nosotros. Un ojo en Jesús y el otro en lo que estás haciendo. No olvidemos eso. En cada acto sencillo. Esto implica que las criaturas deben desaparecer de nuestra vista. Al trabajar, al caminar, al hablar, a lo que estemos haciendo, el único fin debe ser solo de agradar a Dios, repitiendo en nuestra mente constantemente esto para que llegue a nuestro corazón: Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar. Cuando dejamos de ser esclavos de la mirada de las criaturas, vamos a evitar innumerables defectos y se va a ir purificando la acción, ya que la recta intención es la que va a convertir esa acción que al inicio es oscura en un acto humano de luz divina, en un acto divino, de luz divina. Entonces, este espíritu se vuelve especialmente vital. Cuando las personas, por ejemplo, nos mortifican o nos injurian o nos acusan, etc., la rectitud nos exige fijar la mirada ¿en quién? En Jesús, reconociendo que Él mismo es quien está usando a esta criatura o está permitiendo esta situación. ¿Para qué? Para hacernos más bellos, para enriquecernos con méritos. Está trabajando nuestra alma, ¿para qué? Para hacernos semejantes a Él. Entonces, en lugar de la inquietud o de reaccionar como reaccionaríamos frente a algo que nos mortifica, el alma recta siempre va a sentir agradecimiento hacia quien le da la ocasión de sufrir. ¿Por qué? Porque va a ver la mano de Dios operando su transformación. Ahora, para entender este impacto profundo de este obrar, debemos mirar nuestra voluntad como un soplo. Este soplo, esta potencia de nuestra voluntad, tiene la capacidad de ¿qué? O de encender o de apagar ese fuego del amor divino. Si nuestra voluntad desea las cosas de Dios, sopla y con la potencia divina va a convertir esas chispas del fuego del amor divino ¿en qué? En llamas de luz. Pero si mi soplo es de amor propio, es de estima propia o deseo solo de agradar a las criaturas, ese mismo viento de ese soplo va a apagar la gracia y la va a reducir a cenizas y va a dejar a nuestra alma en una noche profunda ¿de qué? De miedos, de miserias. Entonces, la criatura que vive deseando las cosas de Dios va a adquirir en sus actos esa luz divina y la va a ir haciendo como parte de su naturaleza. Pero quien hace siempre su voluntad, que va a adquirir las tinieblas. Entonces, la rectitud, además, es la ciencia divina, que recordemos que contiene toda esa belleza, esa maestría. Un solo acto que hagamos con una intención que no es solo de agradar a Dios, con un mínimo desvío hacia el yo, recuerden, va a desordenar todos nuestros actos. Sin la rectitud, es como una plantita que está sin tierra, expuesta ¿a qué? A los vientos, al sol ardiente de las pasiones, y que ¿cómo va a terminar? Secándose. Por el contrario, la recta intención actúa como una sustancia nutritiva. Las obras hechas sin la recta intención, recuerden, están vacías. Estas obras no nos van a alimentar, no van a alimentar. Por lo contrario, se van a inflar ¿de qué? Del orgullo, de la soberbia, y nos van a causar más daño que bien. La recta intención, por el contrario, es el sol que va a entrar en nuestra habitación oscura del alma, y a diferencia de ese sol natural, tiene el poder de transformar toda nuestra alma, los muros de nuestra alma en luz, y nos va a ir dando el modo de obrar divino. Finalmente, este espíritu de rectitud es el que permite que nuestras tres potencias, la memoria, la inteligencia y la voluntad, regresen a su centro. Estas tres potencias, recordemos, siempre nos fueron dadas como vías de comunicación. Son esas puertas de oro, son esos caminos
reales que Dios nos dio como dones para estar en constante comunicación con la Santísima Trinidad. Cuando estas potencias están en desorden, el obrar obviamente es torcido, es un obrar humano. Es cuando ponemos barricadas en estos caminos, ponemos esas trabas en el camino. Y es como que cerrarle la puerta a Dios en la cara cuando obramos con nuestra voluntad humana. Pero al obrar con la rectitud, estas tres potencias se dan la mano para cumplir esa finalidad original para la cual fue creada, para la cual fueron creadas. Entonces, solo cuando la inteligencia, la memoria y la voluntad están ordenadas en armonía con su Creador, el reino de Dios y nuestro reino humano, porque tenemos una voluntad humana, ya no van a estar divididos, vamos a formar un solo reino, al estar fundidos en la voluntad divina, donde la voluntad divina es la que va a reinar, es la que va a dominar y va a poder establecer su reino lleno de felicidad. Va a ser el triunfo del divino querer. Veamos ahora un par de ejercicios para que podamos entender esta práctica del espíritu de la rectitud. Entonces, Jesús nos da una enseñanza, el objetivo que es simplificar la mirada y eliminar la influencia de las criaturas en tu obrar. Entonces vamos a ver la práctica de los dos ojos. ¿Cuál es el ejercicio? Durante el día, al caminar, por ejemplo, de trabajar a comer o de caminar al hablar, detengámonos un minuto. ¿Qué vamos a visualizar en estos actos? Con un ojo miro a Jesús y con otro miro a lo que estoy haciendo. Y vamos a decir en nuestro interior, y esto con cualquier acto que hagamos: Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. ¿Cuál va a ser el fruto en cualquier acto que hagamos con esta regla de oro que nos dio Estoy Jesús? escuchando, pero me quedó sin volumen. Está bajito. Sí. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Cuál va a ser el fruto cuando hacemos lo que el Señor nos dice? Con un ojo en Él o un ojo en lo que estamos haciendo y diciendo: Señor, por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. El fruto va a ser evitar que se busque agradar a los demás y va a ir purificando la intención de nuestro acto. Esa intención que a veces se desvía a la derecha o a la izquierda, no se mantiene recta y va a desordenar nuestra alma. Aquí tenemos también el filtro de las órdenes de Jesús, la práctica de las órdenes de Jesús. ¿Qué pasa ante una orden de un superior o algo que nos dice alguien y nos disgusta? ¿Cuál va a ser la acción que tenemos que hacer? No mires a la persona que te lo pide. No mires a tu jefe que es así. No mires. Piensa, Jesús mismo quiere que yo haga esto. Es Jesús el que te está dando la orden. Al cerrar los ojos a la persona que te está diciendo algo y abrirlos solo a Dios, dejas de juzgar y dejas de ver la cosa como si es penosa o no, si te agrada o no. Todo lo estás haciendo para agradar únicamente a Dios y saber que eso que te está permitiendo vivir es un acto y Jesús está utilizando a esa persona, a lo que te está diciendo, para embellecerte y asemejarte a Él. Ahora vamos a pasar a meditar el siguiente escrito, que es el espíritu de mortificación. Para profundizar el trabajo que Jesús realiza en el alma, es esencial ahora que comprender el espíritu de mortificación.
el cual surge como una consecuencia natural y necesaria del espíritu de rectitud. ¿Por qué? Porque mientras la rectitud orienta la mirada, nos lleva a tener la mirada fija en Dios, en lo que estamos haciendo, ¿qué va a ser la mortificación? La mortificación es la que se va a encargar de ¿qué? De despejar ese camino, de esas trabas, de esas trancas que nosotros hemos puesto en ese camino y que va a estorbar nuestro vuelo hacia Dios. Entonces, el espíritu de mortificación trata de una transformación vital, donde el alma muere a su yo para que sea Dios el que vive en ella. ¿Cómo así? Primero con la marca de la propiedad divina. Todo esto lo hemos aprendido en el escrito. Jesús nos explica que las obras no pueden ser reconocidas por Él si no tienen ¿qué? La marca de la mortificación. Y nos pone el ejemplo de una moneda. Así como una moneda necesita la imagen del rey para ser reconocida, para ser válida, nuestras obras también van a necesitar ese injerto de su cruz para tener ese valor eterno. Después está la primacía de la caridad, la primacía del amor. La mortificación, los actos de mortificación sin amor es insípida y las virtudes sin caridad están muertas. Entonces la caridad es la que va a dar la vida y el esplendor a todo ese sacrificio, haciendo que nuestros actos, dice Jesús, sean hechos en mí, conmigo y por mí. Después tenemos lo que nos pide el aniquilamiento del yo. El objetivo central en el espíritu de mortificación es destruir el yo, sacrificar nuestra voluntad como una víctima para que se forme una sola voluntad con la de Dios, para que se funda y sea una voluntad la que rija en nosotras. El alma debe reconocerse entonces como una sombra, como una nada, y apoyarse ¿en quién? Apoyarse totalmente en la fuerza de Dios, en la fuerza de Jesús. Y por último, ¿qué nos enseña el escrito? La mortificación de los sentidos y de los gustos. En la vista, ¿se acuerdan? Le decía a Luisa, privarse del placer de mirar cosas bellas por amor a Él. Solamente como práctica para adquirir ese espíritu de mortificación cuando se nos presenten situaciones que nos mortifiquen, ¿no? En el gusto, dejar de comer lo agradable o lo que nos gusta y comer lo que no me gusta. O comer cuando no haya ganas de comer. En la comodidad, sacrificar, por ejemplo, el descanso o la postura física para ir recordando los sufrimientos de Jesús. También está hasta en los deseos espirituales. Incluso, ¿se acuerdan Luisa? Cuando tenía el deseo santo de la comunión, el Señor permitía que se sacrifique bajo la obediencia que le decía el confesor, hoy no vas a comulgar, permitiendo que Jesús venga al corazón de otra manera. Todo esto realizó Jesús en Luisa justamente para irla formando en ese espíritu de mortificación. La pregunta ahora es, ¿cómo el espíritu de rectitud prepara ese camino para el espíritu de mortificación? Vivir la mortificación puede parecer una carga pesada, pero cuando el alma ha integrado primero, cuando nos hemos acostumbrado a vivir con ese espíritu de rectitud, con un ojo en Jesús y un ojo en lo que estoy haciendo, el proceso, cuando nos llegue al espíritu de la mortificación, a las situaciones de mortificación, se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque de la pérdida que pensamos que estamos perdiendo algo con el espíritu de mortificación, por el contrario, va a ser la ganancia. ¿Cómo así? El espíritu de rectitud entrena al alma para tener un ojo en Jesús y en otro en lo que estamos haciendo. Cuando la mirada está fija en Jesús, la mortificación ya no se percibe como perder algo,
Por el contrario, estoy ganando a alguien. El alma ya no mira a la criatura, a lo que me está originando la criatura, o si la cosa es penosa o es agradable. No, estamos mirando solo agradar a Dios, aún en la mortificación. Si lo quieres tú, Señor, lo quiero yo. Después, la desaparición de las criaturas que nos pide Jesús en el espíritu de rectitud. El espíritu de rectitud nos enseña que las criaturas nos deben desaparecer del todo. Esto facilita enormemente al espíritu de mortificación. ¿Por qué? Porque gran parte de este sufrimiento humano que vivimos proviene ¿de qué? Del juicio de las personas, de lo que nos dicen, del deseo de agradarle. Acuérdense que son esos soplos que hacemos para avivar o apagar el fuego del amor divino. Entonces, cuando no miramos a las personas, de dónde viene la mortificación de nuestra voluntad frente a lo que venga, a las órdenes que no nos gustan, o a los maltratos de las criaturas, o a la situación que me mortifica, se va a volver un acto de amor directo a Jesús, porque solamente voy a ver a Jesús detrás de ese acto o de esa situación que está permitiendo en ese momento que yo viva y experimente esa mortificación, esa situación que me molesta, me fastidia. Después está la intención como sustancia divina, es decir, el espíritu de rectitud asegura que el acto tenga esa sustancia divina, ya no sea solamente ese acto vacío, sin la participación divina, que nos infla con ese aire de soberbia, de egoísmo. Esta convicción le da al alma una fuerza necesaria para aceptar ese espíritu de mortificación, esa mortificación. Si el alma sabe que, y ahora sabemos que, la mortificación es el injerto de la cruz que le da valor a la obra, entonces ahora con alegría vamos a aceptar esas situaciones que Dios pueda permitir que vivamos. ¿Por qué? Porque va a ser ese acto, esa monedita que vimos hace un rato, que tiene impresa la imagen de Dios. Aquí en este acto de mortificación que estamos aceptando vivir con alegría, con paz, sabemos que va a ser esa monedita donde va a estar impresa la imagen de Jesús, la imagen de nuestro Rey divino. Por último, tenemos la paz como soporte, porque el espíritu de rectitud nos va a llevar a que actuemos siempre en paz, en tranquilidad en el alma, tengamos esa paz en nuestra alma. Una voluntad que está en paz y en orden es mucho más capaz de sacrificarse. Entonces, el espíritu de mortificación va a requerir que esa alma esté en esa paz, y al creerse y al verse nada, se va a apoyar en ese brazo de Jesús, y va a ser la rectitud la que va a mantener ese vínculo de comunicación abierto a través de esas puertas de oro de las potencias. El alma está en paz, mis potencias, mi inteligencia, mi memoria y voluntad van a estar en paz, en orden a Dios, y así yo, cuando tenga que experimentar esa mortificación, todo mi ser va a estar en orden a Dios, mis potencias van a estar en orden a Dios, y voy a poder atravesar esta mortificación en paz, en calma, con tranquilidad, sabiendo que detrás de todo eso está la obra de Jesús, que está injertando en ese acto que me está molestando en este momento, el sello, su sello, el injerto de su cruz en ese acto. Quiere que yo viva esa experiencia para volverme más semejante a Él. En conclusión, el espíritu de rectitud es la luz que nos muestra el camino para llegar a mi objetivo final. ¿Cuál es? Dios, Jesús, la vida divina en mí. El espíritu de mortificación es el poder que nos permite desatarnos, derrumbar todo aquello que nos va a impedir ir hacia ese objetivo. Sin rectitud
la mortificación se vuelve ciega y amarga. Y sin mortificación, la rectitud se queda en una bella intención, pero sin sustancia de sacrificio. Pero juntas, la rectitud con la mortificación van a lograr que estas tres potencias de nuestra alma dejen de ser un reino dividido y se conviertan en esa habitación segura e inmutable que no cambia, donde recién Dios va a poder establecer ¿qué? Su morada. Entonces, una vez que Dios ha establecido su morada, es ahí donde recién vamos a ir experimentando esta potencia de ir viviendo en la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir? Sentir esos efectos divinos, esos bienes divinos en cada acto diario de mi vida, al tener yo mis potencias totalmente en orden a Dios. Y llegamos por último al tercer escrito, al escrito de la meditación de la pasión de nuestro Señor. Jesús nos dice con claridad que todo lo enseñado anteriormente ha sido solo un preparativo. Ahora el objetivo es que nosotros vivamos de su vida. Entonces, para que el corazón, o sea, nuestra voluntad, no se oponga a los golpes de la vida o a los golpes que nos pueda traer una cruz, el alma debe estar interna en ese mar, debe internarse en ese mar inmenso de su pasión. Lo pone así con esa imagen, como un mar inmenso. Solo al comprender ese dolor, esa acervidad de las penas que él vivió, que tanto sufrió, recién vamos a poder comprender y aceptar el sufrimiento como propio y que se transforme este sufrimiento en algo dulce. Luisa, al meditar la pasión, ya en su acto constante de que iba meditando la pasión, para ella ya no era como una historia triste, sino era internarse en ese mar inmenso de luz, cuyos rayos eran virtudes divinas, la paciencia, la humildad, la obediencia. Ahora, esto cumple una doble función cuando nos internamos en esa pasión. La primera función es de aniquilación. Al verse rodeada el alma por tanta santidad, la criatura queda aniquilada y se va viendo de semejante totalmente a Dios. Y la segunda función es cada rayo de luz que recibe al estar inmersa en esa meditación de las horas de la pasión, se convierte en una pregunta que va a sacudir nuestra mente, nuestro corazón. Es cuando Jesús le decía a Luisa, un Dios paciente, ¿y tú? Un Dios humilde y sometido, ¿y tú? Es ese contraste, es el que termina de pulir lo que la rectitud y la mortificación comenzaron a trabajar en nuestra humanidad. La meditación constante en las penas de Jesús va a producir un cambio radical, en nuestra sensibilidad humana del alma, porque al compararlas con las penas de Jesús, las penas propias, nuestras penas, comienzan a parecer una sombra, algo insignificante al lado de Jesús. El impacto va a ser tan profundo que el alma va a llegar a un momento, a un estado donde no puede estar sin sufrimiento. El deseo de aliviar a Jesús es tan grande que la criatura llega a pedir en un momento sufrir en lugar de él. ¿Para qué? Como decía el escrito, Luisa, para liberar a Jesús de esos lobos tan enfurecidos. Y Luisa termina esta parte narrando lo que ella tuvo, esa experiencia un día al estar meditando justamente. Luisa tenía la edad de 13 años, cuando encontrándose un día en su dormitorio que quedaba en un segundo piso, y esta imagen que está viendo aquí es una imagen real de la casa de Luisa. Este era el balcón del segundo piso de la habitación de Luisa. Ella, estando aquí en su habitación, escuchó ruidos extraños que venían de la calle, como de una multitud, de una gente ruidosa que pasaba por la calle. Entonces ella sale al balcón y vio una escena muy conmovedora. Vio una turba de feroces soldados con antiguos cascos, estaban armados con lanzas,
Era un aspecto de gente que estaba ebria, enfurecida, y caminaban y se mezclaban con los gritos de la gente, blasfemias, empellones, y llevaban entre ellos a un hombre encorvado, vacilante, ensangrentado. ¿Qué pasa con Luisa? Luisa se conmueve y se estremece mucho. Mira entre la turba para ver quién es ese hombre maltratado, arrastrado. Y ese hombre se encuentra ya debajo de su balcón y levanta la cabeza y la mira. Y con una voz profunda se dirige a ella y ¿qué le dice? Anima, ayúdame, que significa alma, ayúdame. Luisa lo mira, lo reconoce, es Jesús coronado de espinas, está cargando la pesada cruz, está siendo cruelmente llevado ¿hacia dónde? Hacia el Calvario. Entonces, en ese momento, Luisa estuvo a punto de desmayarse. No puede soportar tal escena, rompe el llanto, deja el balcón, sale y regresa a su habitación. Pero el amor, la compasión la regresan de nuevo al balcón. Entonces, temblando, dirige su mirada a la calle, pero ya todo ha desaparecido. Ya no está la turba, ya no están los gritos, ya no está Jesús. Todo desapareció, menos la imagen de Jesús sufriente y esa voz que le decía, alma, ayúdame. En ese instante, Luisa, ¿qué? Luisa fue presa de tal amor a Jesús sufriente que a partir de ese momento, a los 13 años, Luisa no dejó un momento, ni de día ni de noche, de dejar de meditar la pasión. Aquí, este es el punto de inflexión donde la criatura ya no solo busca su propia santificación, que es el objetivo, sino que empieza a desear ardientemente a dar alivio a Jesús. Entonces es aquí donde comenzamos a comprender que la pasión se convierte en esa fuente de todo bien para ti, para mí, para todas las almas cuando comenzamos a meditar las horas de la pasión. Y aquí lo vamos dejando. ¿Por qué es tan importante la pasión? Porque cuando tú coges el libro de la pasión y comienzas a meditar, es el mismo pedido que Dios te hace. Alma, ayúdame. Ok, y aquí terminamos. Si hay alguna pregunta, podemos pasar un ratito a las preguntas. Cuando dijiste que ahí en ese instante, cuando Luisa queda presa de este amor, he escuchado mucho la palabra presa. ¿Me puedes explicar eso? O sea, yo lo entiendo, pero quiero que me quede más claro. Yo lo entiendo, pero no lo sé explicar, que no sé. Lo que estaba diciendo es que en ese momento cuando Luisa sale de nuevo al balcón porque reconoce que es Jesús el que está ahí debajo diciendo, alma, ayúdame. Cuando sale por segunda vez, porque la escena fue tan fuerte que ella se regresa a la habitación y vuelve a salir, ya todo había desaparecido. En ese momento ella fue como invadida por un amor, eso de fue presa, fue como invadida de tal amor a Jesús sufriente, o sea, le invade un amor tan grande, un amor divino, tan grande y sufriente, que en ese momento ya ella no puede dejar de meditar la pasión. Siente esa necesidad de día y de noche, como nos cuentan los escritos, y esto lo vamos a ver también en la historia de Luisa en su vida, que ya ella no pudo dejar de meditar y comienza a meditar la pasión todos los días. ¿Por qué? Por ese amor que siente, como que la llena, que vino en ese instante, la capturó en mente, corazón, en sus potencias, sintió como una lluvia de amor divino que le invadía. Eso es el sentir presa de amor. Entonces, eso es lo que nos debe de ir pasando a nosotros también.
porque ese es parte de los efectos y bienes cuando comenzamos a meditar las horas de la pasión. En Luisa fue instantáneo, ella sintió todo eso. En nosotros va a ser un proceso posiblemente, cuando nos internamos día a día. Por eso la pasión es tan importante, meditarla día a día. Cuando nos internamos día a día, agarramos el libro y comenzamos a meditar las horas de la pasión como parte de nuestro esquema diario, así como necesito tomar agua para calmar mi sed, necesito el aire para no dejar de respirar. Así debe de llegar a ser en un momento esa necesidad de meditar las horas de la pasión. ¿Para qué? Para que se convierta primero en una fuente de mí, para mí de todo bien, y segundo, para darle ese alivio a Jesús constante e ir tomando en su lugar ahora el sufrir y dejar que Jesús quede tranquilo y por un momento yo asuma su cruz y Jesús descanse y repose. Ese es el objetivo final. Pero esto es un proceso, unos lo pueden sentir antes, otros lo pueden sentir después, pero ese es el bien último cuando somos disciplinados en meditar diariamente esta pasión. Gracias, Buenos días. hermana. Buenos días. Bueno, mi nombre es Isidro Vargas, qué pena, yo he estado hoy el primer día que asisto a esta clase y la verdad pues me gustaría seguir. Gracias a Dorisita Cancino que me conectó, llegamos a este curso, entonces a ver si pues puedo continuar con ustedes, que me parece muy bonito y quisiera hacerlo. Gracias, Isidro. Jesús en ti. Tenemos el apoyo de una hermana que está grabando estas charlas, que es Gloria Moreno. Con ella tiene un canal al cual se puede acceder a este ciclo de charlas, ¿no? Entonces, con Gloria Moreno pueden conversar. Ella también está en el chat. Sí. Jenny, te escuchamos. Buenos días, qué pena. El otro día tú lo dijiste, pero yo le escribí y ella nunca contestó porque yo quería hacer la grabación de una charla, pero no sé. Jenny. Nunca. Pues a mí me pasó el link, me lo pasó Doris, y con eso es que estoy haciendo. Sí, lo que el link pase. Vamos a ir abriendo un chat. La idea es vamos a ir abriendo un chat, digamos, de las personas que están participando de una manera constante, porque la idea es la persistencia, la perseverancia en estos conocimientos. Entonces, la idea es trabajar y seguir compartiendo y crecer todos juntos, porque todos crecemos juntos con las experiencias de todos en este conocimiento para poder ir llegando a vivir estas verdades, porque no nos podemos quedar en el conocimiento intelectual, tenemos que llegar a la vida, a vivir y que nos origine un cambio de vida. Entonces, Jenny, yo me disculpo por realmente no pasarlo, porque no tengo esa... Voy a tratar de abrir el chat del grupo que estamos, para que se puedan organizar. Voy a poner la apertura al chat. No sé quién más está conmigo como administrador para que poder ver eso, porque yo estoy en un chat que no lo aperturé, sino me lo cedieron la hermana Belén, y voy a hacer las coordinaciones para poderlo abrir y poner las referencias, etcétera, etcétera, tanto de la web, del canal por web, donde están las charlas seguidas ahí, ¿no? Y también poder pasar un orden también de las charlas, posiblemente en el otro chat cuando los aperture. Por el momento lo estamos llevando, vamos a ir utilizando este canal en un tiempo más y después ya lo vamos a abrir en las próximas semanas. Ya les vamos a ir avisando con calma. Isidro, no te preocupes, vamos a apoyarte con esa información. Gracias, muy amable. Si no hay ninguna inquietud más, yo les estaba diciendo que estoy entrando 10, 15 minutos antes de la hora cada semana, estoy intentando hacerlo
justamente para poder regresar a ver lo que hemos visto anteriormente. Y si hay alguna duda que quedó, algo, lo podamos compartir, o también para que nos cuenten sus experiencias, sus testimonios, porque tengan por seguro que lo que vamos aprendiendo, el Señor te va a permitir vivir esas experiencias. No nos llame la atención si durante esta semana pues tengamos que vivir, tengamos que tomar decisiones, de repente por ahí vamos a estar mortificados por algo, pero ya sabemos qué es lo que nos enseña Jesús para ir reaccionando a eso. Recordemos que con el espíritu de rectitud, un ojo en Jesús y un ojo en lo que estás haciendo, los dos ojos. Yo les he puesto esas imágenes para que se nos queden grabadas, para que nos ayude a nuestra memoria, nos traiga a nuestra memoria lo que tenemos que hacer. Y con el espíritu de mortificación, Jesús, solo lo hago por ti. Acordémonos, cuando estemos frente a una situación que no nos gusta mucho, porque verdaderamente no nos gusta así, repetir constantemente en nuestra mente, ¿no? Eso que el mismo Señor nos los dice, que le dijo a Luisa: Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero orar y acepto esto, solo por ti. ¿Y cuál es el efecto que logramos? Somos el soporte de Jesús en ese momento. Tomamos esa cruz en su nombre, a Él lo dejamos reposar tranquilo y vamos internándonos en ese mar. Ofrecemos esa mortificación y nos unimos a su pasión, a todo lo que Él vive en la pasión. Vamos a ir sintiendo y recibiendo esos efectos de su pasión. Al unir mi mortificación a las mortificaciones de Jesús, las mías fueron nada, son una sombra. A Él lo hacemos descansar y nosotros estamos por un momentito llevando la cruz de Jesús, pero recordemos siempre que esa cruz de Jesús siempre será más pequeñita que la nuestra. Esa cruz que llevamos en nombre de Jesús, nuestra cruz siempre será más pequeñita que la de Jesús, y Jesús no nos deja todo el peso, nunca nos va a dejar todo el peso. Él sigue llevando la mayor parte del peso. Entonces, aquí nos vamos despidiendo. Vivi, tú comenzaste, ¿podrías rezar el Padre Nuestro de despedida? Claro que sí. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto lo hemos hecho para darle la mayor gloria a Dios, por la conversión y la salvación de las criaturas, desde la primera a la última que va a existir, para que todas podamos recibir la gracia santificante, por la multiplicación de sus hijos pregoneros, por la multiplicación de su vida sacramental y por la venida de su reino. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Gracias a Jesús en cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias.